Bueno, pues qué placer, como siempre, saludarlos a ustedes y en esta nueva oportunidad seguimos con el tema de inmigración y qué más ocasión poder tratar de cómo ha sido la experiencia de aquellas personas que han pasado por este proceso y más que nada haber tenido una entrevista y qué más oportunidad tener a nuestra invitada el día de hoy, a Yuleidi Núñez. Ella es venezolana y bueno, abrirle los micrófonos, Yuleidi, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te ha ido? Hola Camilo, muchas gracias. Eh, Totalmente agradecida contigo por tomarme en cuenta en este proyecto tan maravilloso que has desempeñado y fiel contigo en cada podcast. Y bueno, formar parte de uno de ellos para mí es una bendición. Qué chévere recibir esas palabras y más que nada tomé la decisión de hacerte la invitación porque tú sabes que miles de personas aquí en Estados Unidos están atravesando por este proceso de cómo hacer o cómo prepararse y cómo es todo este proceso de una entrevista al momento de hacer la solicitud de asilo. Entonces, sin más preámbulo, bueno, cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso de justamente esa entrevista y más que nada empiezo con la primera pregunta de, bueno, ¿cómo fue que te sentiste al recibir esa notificación de parte de Lucis? Porque tu asilo político fue por medio de la Oficina de Inmigración, el UCIS, es decir, que es un asilo afirmativo. ¿Cómo te fue en esta experiencia al momento de haber recibido la notificación? Bueno, te cuento un poco. Mi caso, bueno, ha sido de esos pocos casos express. Los tiempos fueron muy cortos. Desde el momento en que yo someto el expediente, fue algo demasiado rápido, fue algo como que lo hice en diciembre, en enero puse huella y ya para febrero, inicio de febrero, yo ya estaba en una entrevista. Fue en la oficina de UCI. Es decir, que, o sea, el consejo principal para todo el mundo es que en el momento que van a meter o van a introducir el expediente, desde ese momento uno tiene que estar preparado que puede ser llamado para esa entrevista. Y bueno, educarse, buscar buenos contactos para poder ir lo mejor preparado y poder ganar su asilo político en este país. Déjame pongo en contexto a las personas. Tú llegaste aquí en el año 2018, ¿verdad? ¿En qué mes llegaste? Yo llegué en mayo. En mayo del 2018. ¿Cuánto tiempo esperaste para presentar tu solicitud de asilo? Yo lo introduje en diciembre. En diciembre, es decir, que aproximadamente pasaron unos 7 meses. Ok, haces la solicitud. ¿Cuándo te llega la primera notificación de Lucis para colocar huellas? El 3 de enero. 3 de enero, o sea que eso fue, no pasó ni un mes. Después de esa notificación, ¿cuándo el 3 de enero te llega la notificación y cuándo tuviste que presentarte a colocar las huellas? El 16. 16 de enero. Y me llegaron juntas las notificaciones, tanto de huella ya como de entrevista, Ok, ¿y la entrevista para cuándo te la programan? el 7 de febrero. Es decir, que estamos hablando, y mucha atención a todas estas personas que están viéndonos, que esto fue básicamente una solicitud express. O sea, no hubo mucho tiempo para reaccionar y procesar esta información. Ahora, durante estos 6, 7 meses, ¿cómo te fue en la preparación de la entrevista? Es decir, y para uno tener una buena preparación, desde luego que necesita uno saberse de pie a pa el caso de asilo político, ¿es verdad? ¿Cuáles son los aspectos clave que una persona necesita entender cuando empieza un proceso de asilo? No importa el tiempo. Puedes estar aquí hace años, 20 años y de momento ya puedes calificar para una visa. ¿Qué porcentaje de mentiras dicen las personas al momento de solicitar ayuda? Toda esa información inmigración la puede tener. Sí, bueno, documentarse primero y principal y buscar información del abogado que te va
acompañar en este proceso. Siempre buscar la parte legal, personas documentadas que te puedan guiar, porque para nosotros esto es algo nuevo. En nuestro país, pues jamás uno pensar que va a hacer algo así Claro. y pues siempre buscar, documentar, entrevistarse, no irse con la primera persona que te viene a decir cualquier cosa. Eh, Sé que nosotros culturalmente nos rodeamos de las personas que están como nosotros y cada uno tiene una historia distinta. Claro. Muchos, si buscan como uno, algo bien documentado de personas profesionales, como otras personas, solo lo que consiguen en redes sociales y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, claro. Creo que lo principal, yo estuve con muchas personas hablando previamente antes de introducir mi caso y siempre existe un clic, una magia con esa persona con la que uno de verdad se siente eh, identificado y eso es muy importante porque esa persona te va a ayudar y te puede guiar porque la experiencia y la historia siempre la vas a tener tú, la verdad la vas a tener tú. Sí. Entonces, siempre buscar esa persona que haga clic contigo para poder desarrollar este proceso, que de eso va a depender tu estadía en este país. Ya te voy a estar preguntando algunos detalles digamos, relacionados a lo que es tu caso de asilo puntual, tu historia, que eso es una parte fundamental para hablar todo este tema, pero cuando tú mencionas que estuviste hablando con varias personas, ¿significa que son conocidos o asesores o abogados o paralegales? ¿A qué te refieres cuando dices que hablas Primero con varias personas? conocidos porque no tenía ninguna persona eh, conocidos para que me dieran nombres de personas que me podían ayudar, Ok, ¿sí? Pero entre esas conversaciones, pues cada persona que ya tenía tiempo aquí, pues daba su historia y el por qué es bueno esto, por qué es bueno aquello, y uno va agarrando lo mejor de cada claro, quien y claro, uno va creando nuestro propio criterio desde luego. del por qué hacerlo con tal persona. Perfecto. Cuando tú coges toda esa información de estas personas, ¿cierto? ¿Tenías un poco de temor o no sé si llamarlo temor, tenías algún tipo de dudas o no te sentías completamente preparada para buscar una asesoría profesional, específicamente de un abogado? ¿O tú tomaste la decisión de decir, me preparo, agarro toda esta información de aquellas personas, obviamente pongo como eje central mi historia y yo misma creo mi caso de asilo político? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, hay muchas personas, muchos asesores que te dicen que te ayudan con tu historia. Sí, Las personas deberían hacer su historia y en conjunto con la persona que decida, esa persona le va a poner, como quien dice, esos detalles claro. que van a reforzar tu historia. Ok, Pero la historia es tuya. Ninguna historia se puede parecer, que no tenemos una vida igual, igual. Ajá. claro, Entonces, yo creo que de ahí está el éxito de que el, la persona que te va a entrevistar va a saber que esa historia es tuya, claro, claro. porque hay muchos errores que se escuchan, es que no sé si les pasó algo, pero a otra persona los ayuda tanto que transversa la historia y en el momento que van a una entrevista, pues lamentablemente pues no concuerda lo que tú estás diciendo con lo que está escrito. Claro, claro. Cuando, cuando tú entras ya digamos, empiezas todo este proceso de ya la entrevista, quiero que nos pongas un poco en contexto cuál fue ese miedo que tú tuviste en Venezuela para solicitar asilo político aquí en Estados Unidos. Bueno, son cosas, bueno, bastante personales o algo, Lo que puedas contar. ya. Fue más laboral.
Laboral. laboral. Lamentablemente, pues nuestro país eh, está en una dictadura y bueno, yo trabajaba en el área de construcción y el gobierno le puso la mano a todos los materiales de construcción para monopolizar toda la parte por la parte política, cualquier actividad que daba lucro. Claro. Y una de las actividades más fuertes es la construcción. Ok. Entonces le puso la mano a la siderúrgica, le puso la mano a la empresa de cemento, y desde allí viene mi historia. Pero bueno, por obvias razones no puedo dar detalles, Claro. pero es más por el lado laboral donde eh, sí, sí pasaron cosas fuertes. Ya cuando tú tienes tu historia, cuando tú tienes tu caso, luego empiezas a recibir todos los documentos de Lucis respectivamente para programar la entrevista. ¿Tú ya más o menos estabas preparándote mentalmente de cómo iba a ser la entrevista o no se te pasaba todavía mayores detalles de cómo iba a ser ese proceso? Uno toma ciega. Uno va a ciegas. Uno va ciega, pero bueno, eh, en mi momento, para el año 2018, cada persona tenía que ir acompañado con un traductor que uno mismo buscaba. Tengo entendido que ahora en la actualidad ese traductor lo pone el Estado. Ok. Tú contrataste un traductor para que te acompañara a la entrevista. Sí, sí. Yo contraté un traductor. Lo importante en lo que yo pude educarme en ese poco tiempo que me dieron, parte de documentarme más en los detalles de la historia, también fue apoyarme en el traductor que me iba a acompañar. Ok. Se hizo con más o menos una semana de antelación ese contacto. Yo le di mi historia a esa persona para que estuviese en contexto, porque es muy importante que esa persona no vaya a transversar la información que uno está diciendo. Claro. Y, y va a ser más o menos como como te digo yo, hicimos como si fuésemos a una entrevista, Claro. hicimos un ejercicio, Como un juego entre los dos en tu entrevista. porque obviamente esa persona ya tenía experiencia en las entrevistas. Y a él, esa persona me pudo más o menos Orientar. llevar un poquito, orientar a lo que yo me iba a enfrentar. Ok. Y esos tips que ella me dijo, pues yo los puse en práctica en mi entrevista. Lo pusiste entonces. Una semana antes te contactas con esta persona, con este intérprete, tú le das el caso a él y él te da, esa persona te da algunas indicaciones acorde a la experiencia que ella ha tenido. Después de que haces ese contacto con el intérprete, ¿qué se viene después? Cuéntanos un poquito como um, esos minutos hasta desde que llegas a la corte. ¿Cómo? A la corte no, a la agencia de Es a la inmigración en este oficina, caso, a es una Lucis, a la oficina. oficina. ¿Cómo es todo ese proceso? Cuéntame a qué hora llegaste, quiénes te recibieron, qué documentos te pidieron, cómo fue el turno, etcétera. Bueno, mi entrevista comenzó a las 9 de la mañana. Yo llegué 2 horas antes para evitar cualquier inconveniente, porque yo tenía que estar sí o sí en ese lugar. Eh, bueno, me acompañó un familiar, me conseguí con la intérprete 1 hora antes. eh, y bueno, ya a partir de ahí sí iba sola con la Al intérprete. intérprete, ¿hasta qué punto llega el intérprete ahí? No, no, no. O sea, que dejé a mi familiar afuera, Ah, ok. y ya entré con la intérprete. Uno pasa las medidas de seguridad, obviamente, entrando en un edificio federal. Ok. Y bueno, ahí a uno le toman las huellas, les toman una foto, evidenciando que es la persona correcta que va a hacer la entrevista. Ahí llega
la sala de espera, esos minutos para mí fueron eternos. Estresantes. Y en ese momento, sí, es muy estresante. La intérprete recuerda hablar despacio para no perder la línea de lo que estás diciendo, para yo hacer mi trabajo, porque tienen que dar la entonación, tienen que decir las palabras exactamente textual entonces ella recordándome los tips, todo lo que habíamos hablado días antes, en esos momentitos, reforzándolo y bueno, nada, encomendarse a Dios, todo lo puede Dios, y es el mejor acompañante, no nos desampara. Bueno, hasta el momento en que me llamaron y bueno, ya tuvimos que pasar a la oficina, que viene el funcionario que te va a atender, te viene a buscar ¿Cómo, y cómo, ya, cómo hacías para mantener esa información clara, mantener también esas indicaciones en la cabeza que te daba el intérprete y a la vez mantener como la información muy específica de lo que tenías que decir? Lo digo de que cómo hacías para mantenerlo y como para controlar esos nervios y esa ansiedad. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? no, yo me puse en manos de Dios. Yo dije, Dios, si tú me pusiste aquí, es porque es tu voluntad. Simple. Y ya, simple. No te dejaste tampoco nublar la mente por tantos nervios y tanta ansiedad. No, no, no. Gracias a Dios que no. Pasas, te encuentras con el agente, ¿cierto? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo te saludó la gente? ¿Cómo estuvo todo ese proceso para empezar? No, fue muy educado, y de una vez él entra en contexto, o sea, aquí las cosas son, sí, o sea, sin Derechita. mucho protocolo, Sí. nada más te dice que bienvenido, que puedes sentar y te dice las reglas de lo que va a suceder. O Esas sea, que a reglas partir son. de este momento, le dice a partir de este momento, entras a una entrevista, mi nombre es tal, em, y te dice, te explica, la entrevista tiene como tres fases. Ok. La primera fase es como leer toda la planilla y es el único momento que uno tiene para hacer cualquier modificación. Que somos humanos y podemos cometer errores al momento de realizar la forma, Ok. pero ese es el momento que nosotros tenemos para hacer editar cualquier información que haya estado errada. Pero a ver, te pregunto algo. Cuando tú dices que es para hacer el formulario y la planilla, el agente lo va leyendo y tú le vas respondiendo si todo está correcto. Eso, Y si no está correcto algo, te da la oportunidad de hacer alguna modificación. sí, eso. Perfecto. Entonces esa es la primera fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase ya es juramento. Te explica, eh, hace juramento todos los que estamos presentes. Ok, En ese momento, pues, mi intérprete, funcionario, hay un intérprete del Estado en una bocina, claro. en un teléfono también, y mi persona. Pensé que es decir, la entrevista no es un cara a cara personal, sino es ellos como en un salón y ustedes como en otro. Es un escritorio, es una oficina común y silvestre, o sea, él es del otro lado de la mesa, yo del otro lado de la mesa. ¿Sí? Y un teléfono abierto donde está un intérprete del Estado. Ok, entonces la segunda fase es el juramento de que diciendo usted cumple con y acepta de que toda la información que vaya a dar acá sea completamente verídica, verdadera y demás. Esa es la Sí. segunda fase. Y la tercera fase. Y bueno, te explica el porqué de la persona que está ahí, el intérprete del Estado. El intérprete del Estado está ahí para, primero, ser testigo, segundo, para intervenir en cualquier momento en que hay alguna palabra que por decir un intérprete no sepa, eh,
expresar, Claro, porque tenemos palabras coloquiales de cada país claro, coloquiales. que quizás son difíciles de traducir o que no existen, tan sencillo que no existen en los Estados Unidos. Em, y bueno, si por decir mi intérprete hubiese dado una entonación diferente, donde haya transversado la información que uno quiera dar, en ese momento, pues, es donde actúa ese intérprete. Entiendo. ¿Y cómo viste a la gente? ¿Cómo viste a la gente de migración? Digamos, un poco, ¿cómo te digo yo? Como prevenido, muy serio, muy sonriente o muy formal, pero cómo lo percibiste tú? Muy formal, o sea, aquí las personas no se están riendo para nada, es su trabajo, con mucho respeto. También le dicen a uno que si se extiende, que uno tiene, o sea, el permiso de ir al baño, si necesita un tiempo, porque son muchas cosas que se destapan, es como esa ollita que se destapa y pueden pasar muchas cosas durante la entrevista. Y si uno necesita su tiempo, uno está libre de pedir un tiempo para reordenar las ideas y seguir. Cuando tú hablas de tiempo, al momento de empezar la entrevista, ¿ellos te dan un tiempo estimado de duración de la entrevista o es lo que tome? No, es lo que toma. No hay un tiempo límite, no, Porque eso va a depender también de la complejidad de cada uno de los del casos de las caso, sí. personas. El funcionario que te va a atender tiene su computadora y ahí esa persona ya está documentada de tu caso. Eh, en en mi caso particular, pues ya tenía un cuestionario hecho. Sí. Él ya sabía las cosas que me iba a preguntar o me le iba a preguntar. Bueno, era lo que yo trataba de ver, o sea, porque todo se documenta. Todo se documenta. Todo lo que uno habla, todo está documentado. Claro, yo siempre tomo, digamos, hago atenta atención a los tiempos porque ellos, tú sabes que aquí en Estados Unidos, al momento de hablar se necesita ser muy específico y ser muy claro para evitar cualquier tipo de complicación o titubeo, como llamamos nosotros. Que eso de alguna u otra manera también podría hacer confundir la versión de lo que está contando la persona en ese momento. Ellos no te condicionaban tampoco a decir, tiene 2 minutos para responder X o Y pregunta. Era lo que, repito, lo que... No, no, no. Lo que sí fue muy enfático es que en cada respuesta yo tenía que evidenciarla con la fecha, día, mes y año. Es decir, cada pregunta que te hacía y cada respuesta que tú dabas, siempre era importante mencionar la fecha de cuándo ocurrió ese acontecimiento. ¿Cómo te fue en ello? ¿Contestaste todo bien? ¿No? ¿Te confundiste? Llegó un momento que sí, o sea, la mente, o sea, uno revive tanto la historia de las cosas que uno pasó y la presión, ya tenía, no sé, ya tenía más de 2 horas ahí en la entrevista y no sé, o sea, él me preguntó algo y yo contesté, pero él me dejó que yo terminara de hablar y cuando terminó de hablar me dice, ¿a quién le creo? Y yo le digo, ¿qué? ¿A quién le creo que sea? ¿A usted o al papel? ¿Qué me dijiste la fecha? O sea, bueno, entonces, claro, no me lo dijo así tan bonito, me lo dijo de una manera Rudo. fuerte, sí, y yo, o sea, como que yo caí y yo dije, bueno, yo sé la verdad, o sea, yo lo que dije era verdad, pero me caí en la fecha, o sea, fueron muchos acontecimientos, ¿verdad? Que yo evidencié en mi caso,
Y, o sea, corrí una fecha, lo que corrí una fecha, obviamente, porque me hizo como una pregunta doble y dije mal la otra, ¿verdad? Claro. Y yo lo que le dije fue, discúlpeme, pero yo le digo que le haga caso a lo que está en el papel. Quizás soy humana, en este momento tengo tantas cosas en mi cabeza que, o sea, la fecha, quizás no la dije bien, pero ahorita tengo tanto tiempo aquí, tengo tantas cosas en mi cabeza, tantas emociones, que ese papel lo hice de una manera tranquila, o sea, pasiva, bastante con detalle y no sin presión. Claro. Entonces, eso lo hice yo, confío en lo que dice él, porque lo que yo estaba diciendo estaba bien, pero lo que no me caí por la fecha. Es decir, que tú fuiste muy... Yo en ese momento se me vino el cielo, o sea, yo dije, wow, aquí yo lo he hecho a perder todo, pero yo creo que lo importante es que quizás fue la manera en que yo reaccioné. Y yo le dije, hey, soy humana, tengo mucho estrés, tengo muchas emociones, no sé qué. Claro, en ese momento la persona se quedó mirándome y me dice, hey, disculpa si te hablé fuerte, porque él se dio cuenta que me habló fuerte, pero tengo que evidenciar lo que me estás diciendo. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema, porque si uno contando cualquier cosa con un familiar, con un amigo, también se equivoca, o sea, somos seres humanos y no es que vamos a ir como un robot a decir y a decir. Es más, las preguntas que hacen son preguntas rebuscadas y te preguntan la misma cosa de 5 maneras diferentes. Claro. Psicólogos completamente. Total, total. Y entonces él dijo, bueno, es verdad, o sea, lo que tú estás diciendo es verdad, pero te equivocaste en la fecha. Y dije, ok, perfecto, no. O sea, no pasa nada. Y yo sigo mi entrevista normal. O sea, estoy diciendo, soy humano. Claro. Quiero remarcar algo, dijiste algo muy, muy valioso y es que le metiste y fuiste muy honesta mencionándole que primero que todo eres humana, que tienes mucha información en la cabeza y lo más valioso es que tuviste la serenidad para decírselo, apoyes en lo que está en el papel y si me equivoqué en una fecha, soy humana. Y lo más valioso de esto fue que la gente también reconoció que fue un poco rudo al momento de increparte de esta manera, de acorralarte de esta manera. Cuando tú recibes ese perdón de parte de ese agente de inmigración, ¿no te dio como un sentido de, bueno, Claro, ya me da un poco más de confianza seguir esta entrevista? sí. Y yo nunca le bajé la mirada porque yo, ¿sabes? Creo que cuando uno se siente culpable de algo, es algo como automático que uno baja, mira, pierde ese contacto visual con la persona y yo no mantuve porque no me estoy retractando de lo que dije. Entonces, yo creo que esos son detalles que, como tú dices, Claro, ellos son psicólogos absolutamente. totalmente y siempre van a buscar algo donde tú dudes. Para hacerte caer. Y bueno, ahí siguió la entrevista, me hizo como que una o dos preguntas más. Él documentó todo y cuando ya empiezan a preguntar, que es la tercera fase de la entrevista, cuando ya comienzan las preguntas de seguridad. Cuando ya empiezan las preguntas de seguridad, yo dije, gracias, Señor, ya esto termina. Espérame, ya, si a las personas que están viendo este testimonio de cómo fue la entrevista de asilo político, por favor hagan sus comentarios abajo.
vayan dándole me gusta y vamos a estar leyéndolos justamente para ir analizando si ustedes han pasado por una situación similar o si probablemente pudieran tener estas preguntas o este contexto para sus futuras entrevistas, Yuleidi, pero cuando tú siempre soy como trato de ser muy organizado, cuando tú dices cómo fueron las estructuras de las preguntas, entonces significa de que la primera faceta era preguntas protocolarias, nombre, apellido, dirección, cosas muy básicas, ¿cierto? La segunda fase es como una revisión o preguntas de antecedentes del caso, ¿cierto? Y cuando tú acabaste de mencionar que ya viene la última faceta, ¿a qué se refiere? ¿Ya son preguntas más sencillas, más leves? No, son las preguntas de seguridad que están en cualquier procedimiento de los Estados Unidos. Cuando te preguntan si sabes manejar armas, de ahí en adelante que para una visa o para cualquier proceso, son preguntas de seguridad de Estado. Preguntas de seguridad del Estado. De Estado. ¿Qué preguntas de repente te hicieron dudar? ¿Alguna pregunta de repente que la gente te haya hecho de que en algún momento dijiste, me desconecté? Y de repente en tu mente dijo, respondí mal. No, creo que la única que yo supe, o sea, que yo contesté mal fue eso cuando él me hizo esa interrupción. Me dijo, hey, ¿quién le hago caso? De resto, gracias Señor, todo lo pude contestar tranquilamente porque él me daba mi espacio, mi tiempo, me decía, si tienes que pensar, piénsalo y, y seguimos con la entrevista. Es O sea, en decir, ningún momento yo me sentí frustrada, eh, nada. Yo creo que aquí es más es como la seguridad de saberse su caso. ¿cuánto tiempo duró tu entrevista? Yo entré a las 9 y salí casi a la 1 de la tarde. 9 de la mañana, 1 de la tarde, casi 4 horas. Y básicamente a cada pregunta que la gente te hacía, tú respondías y el agente te permitía responder sin mayor interrupción, excepto a esa pregunta, que fue Ujú, básicamente por la fecha. sí. ¿Qué otro tema Bueno, me hicieron una pregunta de una palabra coloquial. coloquial? Ujú. Yo la dije, mi intérprete intentó explicar, pero ahí intervino la del Estado. La del Estado. Me dijo que si yo podía ser un poquito más explícita de qué significaba esa palabra, y ahí yo tuve que, o sea, como que desnudar esa palabra, lo que significaba para mí. Okay. Y, o sea, fue en el momento, o sea, que pudo intervenir la del Estado también. Bueno, entonces estabas comentando ya la tercera fase de la entrevista. Me contabas también que, digamos, el agente fue muy minucioso y muy cuidadoso al escucharte. Al momento de que te hacía todas esas preguntas, ¿no te pidió algún tipo de documentación extra que tú tengas de repente que dar? Pero a lo que terminan esas preguntas de seguridad, bueno, yo ya dije, hey, ya puedo respirar, ya esto terminó, y él empieza a dar indicaciones de que ya ha terminado la entrevista y que él te va a explicar las dos opciones que hay luego de la entrevista. Entonces empieza a decir de ser afirmativo, las cosas que no tiene que hacer, lo que solicitar el social, solicitar el permiso de trabajo, y de ser negativo, te explican más o menos el proceso de la corte. Ah, ok. Es decir, Sabes que tú vas a ir a una corte donde el juez es la persona que va a dictaminar la aprobación o no de tu caso.
Lo que entiendo, y perdón que te interrumpa, lo que estoy entendiendo ahí es, el agente de inmigración no te da la respuesta específica de si lo aprobó o lo negó. No, Ok, él simplemente menciona qué hay que hacer en dado de que den la respuesta positiva o negativa. exactamente. Me pone en contexto. O sea, su trabajo queda en la entrevista. La entrevista. La entrevista, solo la entrevista, y te dice, bueno, de ser afirmativo, tú tienes que hacer esto, de ser negativo, está este método. Es la corte, luego es la primera corte, y después vas a tener como dos opciones más de no aprobarlo de una vez, que tú puedes como pelear caso de nuevo. Ellos hacen esa explicación. Sí, ellos te guían de qué es lo que tú vas a hacer después de salir de esa oficina. Correcto. Y por supuesto, a ti, tú ya no tienes que explicarle nada a él de que efectivamente tú ya habías obtenido un permiso de trabajo, un Social Security al momento de estar um, a la espera de justamente esta entrevista. Él no dio mayores detalles, simplemente explicó cuál es el siguiente paso y nada más. Entonces yo no tenía nada, En ese momento tú no tenías nada. yo no tenía nada. No habías pedido permiso de trabajo ni Social No, Security porque porque no se dio el tiempo, no se dio tiempo. todo fue muy rápido. Estamos hablando que tu solicitud de asilo fue en la presidencia de Donald Trump. Donald Trump fue del año 2016 al 2020. Y tú que, digamos, poniendo un poco de contexto con todo lo que está pasando en este 2024, ¿qué crees tú que ha cambiado en el tema de la solicitud de asilo de esa época a solicitar un asilo hoy por hoy? ¿Crees que han cambiado cosas? Tiempos de espera han sido largos. Igual conozco familiares y amigos que llegaron mucho antes que yo y todavía están a la espera de ser llamados para una entrevista. Te tocaba. Creo que las personas que, no sé, fue como un boom, las personas que entramos en el 2018, muchos casos fueron así express como el mío. Express. Sí, fueron express, o sea, una bendición. Claro, absolutamente, absolutamente. Retomando, entonces, el agente de luces de inmigración te dice, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, dependiendo si es negativo o positivo. ¿Y qué pasó después? ¿Ahí qué se viene después? Sales ya de la entrevista. Bueno, él me dice que si tengo alguna pregunta, o sea, queda abierto, que si yo tengo una pregunta adicional, eh, y que está abierto a contestarme cualquier cosa. Y bueno, creo que mi actitud positiva, yo dije, sí, una ¿Qué pregunta. preguntaste? Entonces, pero fue algo, no sé, que se me vino así en el momento. O sea, yo no tenía ninguna pregunta, pero yo tenía que decir que sí tenía una pregunta. Claro, Y claro. yo le dije, ah, y cuando me den mi afirmativo, o sea, yo ya no Ah, puse tú lo por hecho, afirmaste, que lo ibas a obtener. yo lo afirmé. Y yo le dije, ajá, a la oficina de Seguro Social, y yo me dije cualquier cosa, o sea, Ajá. yo dije, hey, yo tengo que decir que yo estoy positiva. Claro, claro. La ley de la energía, La ley la de la energía. atracción. Y él se me queda mirando y me dice, pero no te estoy diciendo que estás aprobada. Y yo le dije, no, pero yo sé que va a ser así. Con mucha actitud, mucha seguridad. Fue algo particular de mí, ¿no? O sea, fue algo como que único y él se me quedó mirando como que, bueno, está bien. Me entrega un oficio donde él me está poniendo la cita, donde yo tenía que ir a buscar la respuesta Para en la ahí, oficina. para ahí, No me llega por correo. para ahí. Eso
no te llegó por correo, sino que el agente de la entrevista te da un documento para que tú vayas y reclames la respuesta. Exactamente. Que también es algo, no es muy usual, pero puede suceder. Quiere decir que, y esto sí es algo que puede que sea un poco una calinca al aire, ¿no? Pero se podría interpretar de que cuando eso sucede, básicamente es como una aprobación del caso, considerando de que no es común que eso pase, que esos agentes de inmigración hagan ese tipo de firma de esos documentos y demás, ¿no? Porque a muchos le dicen que espere la respuesta que le va a llegar Por a su correo, correo. por Ujú. correo. Sí. Se termina la entrevista, te entregan los documentos otra vez o ellos se quedan con el expediente. No, ellos tienen su expediente. Yo iba con mi expediente, con mi copia, por si llegaba a suceder lo que me preguntaste, que si él me podía pedir una evidencia o algo extra que no se haya extraviado en el expediente que ellos tenían o cualquier cosa. Yo tenía mi copia de todo el expediente junto conmigo, pero él nunca me pidió nada. Nunca te Yo pidió, agarré la hojita, ajá, yo agarré la hojita que él me dio, lo coloqué con mi expediente y bueno, al momento de retirar, pues yo educadamente le agradecí su tiempo. O sea, una manera de honrar su tiempo y su atención en mi caso. Y le extendí la mano y le agradecí. Y le agradecí a los Estados Unidos pero por tú le diste la mano. permitirme. Sí, sí. Y le agradecí que, bueno, él era la representación de los Estados Unidos y que le agradecía por darme la seguridad que tanto necesitaba. Qué maravilla. Es decir, puedo concluir que esta entrevista única y exclusivamente fue de tu caso de asilo político, más no de cómo entró, cómo llegó, dónde están sus familiares, quién tiene visa, quién no tiene visa, nada de esas preguntas. No, no, aunque en la forma, en la 485, hay información personal de tu línea directa, mamá, papá, hijos, hermanos, esa información ellos la tienen. Entiendo. Dónde está cada uno, si está vivo o muerto, ellos manejan toda esa información. Toda esa información. Am, con todo esto que me has contado, que ha sido muy valioso, has dado detalles muy, muy significativos también para aquellas personas que se están preparando para lo que podría ser una entrevista de asilo político. ¿Qué es lo más importante que una persona necesitaría poner como primer plano para prepararse a estas entrevistas con inmigración? ¿Qué crees que es lo más valioso para empezar? Bueno, primero, documentarse muy bien lo que usted escribió y, y basarse en lo que está escrito, porque fue, en mi caso, lo que a mí me ayudó y tener la confianza en lo que está escrito, porque va a ser la única ayuda que tú vas a tener. Estudiarse su historia hacia adelante, hacia atrás, por los lados, por el otro lado, Claro. porque también sé que hay muchos funcionarios que solo te dicen, cuéntame tu historia. Sin necesidad de estar pegada Puede ser también. algo más flexible. Claro. En cambio, si le llega un funcionario como me tocó a mí, que ya estaba documentado y tenía un cuestionario ya realizado de qué era lo que iba a preguntar, cómo lo iba a preguntar. O sea, te puede agarrar fuera de base porque uno quizás tiene en su mente que le van a decir, cuéntame tu historia, qué fue lo que pasó, no sé qué. Y uno puede hablar, pero si llegan y te preguntan por la mitad de tu historia, hey, ¿qué pasó tal día? Ta, 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 y uno se lo aprende al caleta.
o Claro. sea, y no llega, o sea, puede ser esos momentos en que uno puede fallar en una Ahí respuesta. pueden caer. Y por supuesto, las fechas muy importantes tenerlas presentes, ¿no? Sí, sí, la fecha. Listo. Entonces, preparación de arriba para abajo, de un lado para el otro. Mejor dicho, el caso, leerlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta aprendérselo de memoria. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa crees que es valioso de que la persona pueda prepararse? Puede buscar un profesional que ya haya estado en una entrevista donde te pueda hacer como feedback de preguntas que son quizás generales para cualquier caso y tener más o menos pensado una respuesta. Pero como te digo, eso va a depender del funcionario que te toque. Claro, Hay preguntas que son generales, hay preguntas que son demasiado específicas de cada caso claro. y pues tener bastante claro las palabras que estás usando, el contexto que vas a usar para la entrevista, porque puede pasar también lo del intérprete, que tienes que explicar ciertas palabras que en este idioma pues no existen. Eso significa que Entonces, si es, vamos a usar un vocabulario, tratar de saber qué significa cada palabra que uno vaya a pronunciar en ese momento, porque de esas palabras que quizás, no, porque se escucha bonito, pero quizás no tienes un buen contexto para después expresarla de otra manera y puede quedar como entredicho lo que estoy diciendo. es decir, que una comunicación clara, sencilla, directa y asertiva es algo esencial para que una persona se pueda preparar en la entrevista de asilo político ante un agente de inmigración. Y eso también tiene mucho que ver con la preparación de lo que tú estás diciendo, ¿no? De buscar a estos profesionales que les puedan brindar esa asesoría y hacer como ese juego de pregúnteme esa, una entrevista, una previa entrevista. Y también, ¿qué opinas tú también de que la gente pueda psicológicamente prepararse? Puedo decir de que tú tuviste el privilegio de que fuiste muy serena, no te dejaste desestabilizar, pero por ahí pasa que hay muchas personas que la ansiedad les puede ganar y al ganarles ansiedad, pues probablemente se les nubla la cabeza para poder responder de manera efectiva, ¿no? Sí, aquí juega un papel fundamental la inteligencia emocional. Y si uno se hace un autoexamen y sabe que quizás, no sé, es explosivo, que quizás eh, necesita de cierta ayuda, es demasiado bueno que la busque. A mí, desde hace muchos años, me ha gustado documentarme de inteligencia emocional, autoayuda, no sé qué, y quizás eso fue uno de mis claves para, para poder llevar de manera efectiva esa entrevista. Claro. Yo tengo que, para ir redondeando el tema, tengo que decir que a pesar de que todo fue muy rápido, porque sí debo decir que fue express, en menos de un año te llegó las huellas, te llegó la presentación de la entrevista y desde luego que, bueno, ya la aprobación, pero sí, lo que te acabas de decir es clave. Todo este contexto de esta inteligencia emocional te ayudó a ser muy segura en la entrevista, que ni más faltaba, no es un proceso fácil. No es un proceso fácil No, para no, miles de personas. no, porque uno revive situaciones desagradables, eh, muchas cosas, cada historia tiene su parte cruel, su parte difícil, y el que te toquen, el que tú sepas que tienes que convencer a esa persona de que en realidad pasó, que tú lo viviste, que hay que impregnar a ese oficial de cada una de nuestras historias. Claro.
claro. Y lo más importante es que hable la verdad. Y si habla la verdad, con seguridad todo ir fluyendo más fácil. Sí, sí. Ya, cuéntame ya, por último, terminas la entrevista y te aprueban ya la residencia. No, perdón, la residencia no. ¿Cómo te llega la respuesta después de la entrevista? Bueno, mi entrevista fue un 7 de febrero Sí, y el papel decía que el 20 de febrero yo tenía que ir a buscar la respuesta. la respuesta, es Me decir, más dijeron, aproximadamente un mes y un par de días. no, ni un mes, Ah, perdón, 7 de febrero a 20 de febrero, perdón, 13 14, días. Ajá. 13 días. Me dijeron que tenía que ir acompañada igual Del de un intérprete. Es decir, que tú contrataste al intérprete prácticamente como para tres sesiones. Una, la preparación, dos fue la entrevista y tres fue la recogida de la respuesta. Sí, sí. ¿Cómo fue? Igual es una cita. Bueno, llegué, fue con otra persona porque casualidad a mi intérprete se le presentó un inconveniente y tuve que agarrar uno que estaba ahí. O Auxiliar. sea, no lo conocía, no nada, pero yo tenía que llegar con alguien. Cosas de último momento, estamos en vivo. Claro, Y bueno, me presenté con la persona, igual te toman huellas, fotos, o sea, el proceso, el protocolo claro. de las edificaciones federales. Y bueno, es una casillita así como de banco. Y me dicen, o sea, me presento la hoja con mi pasaporte, que era mi identificación para ese momento. La persona, yo ya había visto que le dan un sobrecito a la persona con la información. Y cuando yo veo que viene la joven con una carpeta, sí, muchos papeles, y entre mí yo dije nada, Me lo devolvieron. a lo que yo me equivoqué, lo perdí. Claro, Bueno, o sea, yo iba con mi mente, o sea, en ese momento yo dije nada, fue no llegado, pero a tengo que esperar a que me lo digan. claro. Y la chica me dio el completo, digo mi nombre completo en voz alta, y me dice bienvenido a los Estados Unidos, y de todo el voz que había, se nos saca el sobre. Perdón, no te escuché. ¿Saca qué? El sobrecito que yo siempre había visto, que a la gente le dan un sobrecito y no es nada. Ok, Pero como yo la vi con casi una resma de papel, y yo dije, ese es mi expediente. claro. O sea, nada más lo que yo estoy viendo. Pero cuando ella me dice que diga mi nombre en voz alta, y ella me dice, bueno, mi nombre completo, bienvenido a los Estados Unidos, y me pega solo el sobre de ahí, de todos esos papeles que ella tenía, sacó solo el sobre. Ok. Y me dijo, bienvenida a los Estados Unidos, y yo miré al intérprete porque ni conocía, y yo le digo, ¿qué me está diciendo? O sea, ¿qué me está diciendo? Y me dice que te lo aprobaron. Wow. Ahí yo empecé a llorar porque, ajá, la emoción, yo dije, porque yo lo vi perdido en esos segundos que yo lo vi venir con tanto. Y yo dije, nada, aquí me están rechazando mi casa, no me puedo la suerte. Es decir, no, no te da el expediente completo de la carpeta, sino saca el sobre y te dice bienvenida a los Estados Unidos. Eso quiere decir que es la aprobación del asilo político. Es la aprobación, es un cartoncito que amo y adoro. Dan un cartoncito y un oficio donde te dice que el asilo ha sido aprobado, un oficio como de las notificaciones. De la El- notificación. Y qué y maravilla. yo no lo podía creer. Claro, ¿no? Con esa notición, por supuesto. Qué Y maravilla. de una vez al otro día me fui a la oficina de Seguro Social a pedir mi Seguro Social, a hacer todo lo que me había dicho el funcionario. Claro, claro. Y
7 días me llega el permiso de trabajo y el seguro social. Claro, ya pides el permiso de trabajo, el seguro social. ¿Y cómo fue el siguiente proceso de pedir la residencia? Porque ya al momento de hacer la aprobación del asilo político, ya se traduce a la residencia. Ese es otro proceso que tú ya empiezas, ¿verdad? Sí, es un Y ese es un proceso proceso absolutamente años, diferente. luego de 2 años de haber sido aprobado tu caso, ya tú cumples con el requerimiento para solicitar la residencia. La residencia que tú tienes que esperar 2 años y posteriormente ya pasan esos 2 años, accedes a la residencia permanente y después La de solicitud, la solicitud. a la solicitud, ajá. Yo hago todo el papeleo de mi residencia con exámenes médicos y todo que se podía en ese momento, introducirlo el expediente completo, cae la pandemia. Cae la pandemia. O sea, a ti te dio todo antes de la pandemia, es decir, alcanzaste a hacer todo antes de. No, a introducir, cayó la pandemia, se paralizó todos los procesos. Se paralizó todo, pero ahí tú no, es decir, alcanzaste a obtener el permiso de trabajo y el Social Security, más no la residencia todavía. Más no en la residencia. ¿Y cuánto se te tardó entonces en llegar a la residencia? Considerando de que hubo una pandemia de por medio. Más de 2 años. 2 años para que te llegara la residencia. Sí. ¡Wow! 2 años. Y en el transcurso de esos 2 años, obviamente el tiempo pasa y te va acumulando para que se adelante el proceso de ya a los 5 años pedir la ciudadanía. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ujú. Sí, se Pero toma. es luego de aprobarse, pero eh, a mí me llega un oficio luego de 2 años donde yo no tenía o sea, estaba hacia la espera de lo de la residencia y me llega un oficio donde me piden que tengo que dar unas nuevas evidencias, pero las evidencias eran los exámenes médicos que por obvias razones, patrón de vacunas, examen físico, exámenes de Esas son las, laboratorio. esas son las evidencias, unos exámenes de rutina muy tradicionales o unos exámenes de salud, Sí, pero ya con un médico de UCI. ya con un médico de lucis. Ellos lo asignan. Sí son, o sea, como que tienen ciertos convenios con Ciertas instituciones, lugares, claro. ¿no? Instituciones. Sí, que son ya son médicos, ya para este momento ya eran médicos solos de UCI. Cuando yo lo hice la primera vez, sí lo pude hacer con otros médicos que también estaban autorizados, pero ya ahorita están un poco como más en rigor, como más específicos que doctores pueden. O sea, ya a uno le asignan doctor, ya no es con el que uno quisiera. Claro. Es decir, luego presentas esos exámenes y cuánto tiempo pasa para que ya queden adjuntados y para que ellos también den respuesta de ello. Bueno, en ese oficio ellos mandan una carta, ¿no? Donde va a quedar como de primera en el expediente. Ya ese oficio tiene como un código barras, donde ya el expediente fue analizado y solo están a la espera de eso que uno tiene pendiente por entregar. Te dan una fecha, obviamente, de un lapso de tiempo de espera de eso que te están solicitando. Y luego de que yo envié eso, más o menos como a los 15 22 días, me llega la aprobación. 22 días después ya llega la aprobación de la residencia. Ujú. Tú sabes que todos estos procesos son protocolarios, de que llega una carta con una aprobación, llega otra carta con una aceptación, etcétera. Entonces llega la carta de la aprobación y ¿cuándo te llega la residencia? Bueno, ya para este momento está UCI con una aplicación
fabulosa. Yo me metí en esa aplicación y todos los días Todos los días revisaba. chequeando. Y ahí te va diciendo como el estatus de tu proceso, de tu caso. Ok. Entonces ya decía que ya era aprobado y que estaba a la espera de imprimir la tarjeta. Y bueno, después cuando ya imprime la tarjeta te dice que ya está impresa y luego te dice que ya te la enviaron. Entonces uno va haciendo como ese seguimiento A través de la en la aplicación. ¿Cuál es aplicación. la aplicación? USCIS Tracker, algo así, ¿cómo es que es la aplicación? Ajá, sí, USIS Tracker, ok. sí. Y eso uno coloca el alien number y ya por ahí puedes revisar tus Ya cartas. puedes revisar y ya te llega. Maravillosa historia, Yulady. De verdad que ha sido un placer escucharte cada uno de estos puntos. Por supuesto, a aquellas personas que están viendo esta entrevista, si de repente se me escapó alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Y si hay muchas preguntas, nos va a tocar hacer otro episodio. Eso sí te lo digo desde ya. Perfecto. Porque tú sabes que las personas siempre se sienten identificadas para que podamos resolver estos detalles. Y de verdad tengo que decirlo públicamente, me alegro mucho. Estoy impresionado porque todo se dio y desde luego que no es un proceso, como te lo dije más temprano, fácil, pero sí que, No, para nada. pero qué importante es que mantuviste la fe, que te preparaste y que desde luego manejaste y fuiste muy consciente de que uno tiene que ayudarse en varios puntos, ¿no? En el sentido desde el punto emocional, y no solo si tú tienes un punto emocional, pero también fuiste muy juiciosa preparándote en tu caso de asilo, que yo creería que ese es uno de los consejos o recomendaciones que se puede sacar de esta conversación. Apréndase de pie a pa su caso de asilo. Entonces, qué bueno que nos hayas dejado este mensaje. Y bueno, como siempre, cada uno de ustedes, les presenté aquí a Yulady Núñez. Ella es venezolana con la aprobación de su caso de asilo político afirmativo, en donde tuvo la entrevista con un agente de inmigración en la oficina de Lucis. Yulady, mil y mil gracias por tu tiempo. Agradezco mucho. Gracias, Camilo, por la invitación y bueno, si se da una segunda parte, pues aquí estamos. La vamos a tener, por supuesto, a cada uno de ustedes también. Gracias por la fidelidad, como siempre. Gracias por el tiempo. No olviden suscribirse. Aquí les estaré compartiendo también la entrevista que tuve con dos abogadas de inmigración. Está dando detalles de cómo fue el proceso de asilo político, algunos otros detalles también para aquellas personas que también están empezando en esta trayectoria y en este camino. Y también aquí abajo les estoy dejando el otro video que hice con otra abogada de inmigración que habla del perdón, de la ley PIP, que es el Parole in Place, que es para aquellas personas que están aquí en Estados Unidos durante mucho tiempo y que, bueno, necesitan ajustar su estatus por medio de sus parejas o cónyuges ciudadanos americanos. Yulady, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Camilo, bendiciones. Igualmente.